Niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho en el Monitor de Derechos Humanos. Le deseamos a todas las personas que nos escuchan. Dirección general del programa, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Wilisa Arcaya. Producción, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Por YouTube nos pueden seguir por RCR 750, Radio Caracas Radio. En Periscope, en Instagram. La conducción es de Fernando Fernández, quien les habla. Twitter, @DHMonitor. Etiqueta, Observador de Crímenes. Blog, WordPress, Monitor de Derechos Humanos. Este es, digamos, un programa dedicado a desarrollar nuestras clases radiales durante la cuarentena. Hemos hablado en las sesiones anteriores de distintos aspectos relevantes del derecho penal internacional y su importancia para Venezuela. Hemos hablado de las bases teóricas, conceptuales, doctrinarias del derecho penal internacional y hemos revisado el derecho comparado, hemos revisado el derecho penal interno, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional penal, el derecho internacional humanitario y las convenciones de Ginebra. Y hoy vamos a abordar un tema ya un poco más práctico, porque vamos a hablar del tema de los juicios de Nuremberg y su desarrollo hasta el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y sobre todo vamos a comentar la importancia de Nuremberg para el caso venezolano, que está ahorita bajo examen preliminar y estudio pues de la fiscal ante la Corte Penal Internacional, que tiene que analizar todo lo que ocurre en la llamada situación de Venezuela, luego de la remisión de 6 estados partes del estatuto que se hizo en el año 2018. Bueno, dado que lo apretado del tiempo y lo difícil que es poder transmitir tantas cosas tan profundas, tan densas, con tanta información, con tanta documentación y con tanto debate, vamos a tratar de ser muy esquemáticos y de dar una visión general de este asunto, y por supuesto remitimos a las redes sociales para el debate, para la discusión, para la ampliación, la diseminación y, ¿por qué no?, para los nuevos aportes que iluminen aún más que lo que podemos hacer en este programa sobre este tema que, como decíamos, es muy denso y muy extenso, ¿no? De Nuremberg a Roma ha habido un largo y tortuoso camino. Ha sido largo porque luego de los juicios de Nuremberg en 1945 hubo que, abordar una serie de análisis, de estudios y sobre todo abordar una serie de acciones de parte de la sociedad civil internacional organizada para que se plasmara pues en ese extraordinario documento que se llama el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional todo lo que hoy forma la del corpus juris del derecho penal internacional, es decir, el documento fundamental que le da nacimiento como tal al derecho penal internacional y que permite que esto se constituya como una disciplina especializada del derecho penal comúnmente conocido, y también el derecho internacional penal, que ha sido, digamos, dos de las fuentes principales de esta nueva corriente y disciplina llamada derecho penal internacional. En realidad, esto no nace, digamos, porque se hizo el Estatuto de Roma.
ni porque se hizo solamente los juicios de Nuremberg. Se hicieron, pues, ¿no? Sino porque ya venía una idea del siglo XIX de crear una especie de mecanismo mundial que pudiera generar las reglas universales para que los estados pudieran conseguir una paz perpetua, una paz permanente, una paz continua, una paz indefinida y que no fuera alterada por el fenómeno letal de la guerra, que para ese entonces pues era el peor de los momentos, el peor de las circunstancias y sobre todo el peor de los eventos que podía ocurrir, dada la enorme capacidad de destrucción y de producir muerte. Yo me refiero al documento elaborado por Immanuel Kant, Hacia la paz perpetua, un pequeño libro de pocas páginas, pero de una enorme densidad y una extraordinaria importancia y trascendencia a partir de su escritura. En ese documento, Immanuel Kant formula pues la necesidad de que debe haber unas reglas generales que favorezcan a la universalidad de los países y que sobre todo permita pues la elaboración de soluciones pacíficas sin tener que recurrir a la guerra. Recordemos que el siglo XIX fue un siglo plagado de guerras en todas partes, en todo el continente europeo, las guerras de independencia americanas, guerras coloniales en África, en Asia, en fin, en todas partes había guerra y era, digamos, una manera de expresarse el ser humano en sociedad y de conducir los estados, los políticos. Entonces, la guerra era vista como algo necesario y muchas de esas guerras se consideraban guerras justas, inclusive en siglos anteriores se le llamaba guerras santas, cuando el motivo era una invocación religiosa, a pesar de que en el fondo también había un interés de orden económico, de orden geopolítico. Lo cierto es que con Kant se inaugura este proceso de dar una pista, de dar un cauce, de generar unos instrumentos que permitan la solución pacífica y jurídica de los conflictos. Todos los países tienen tensiones de toda naturaleza, tienen tensiones limítrofes, tienen tensiones en el gobierno, en la gobernanza, como se le llama ahora, tienen tensiones también por el tema del paso fronterizo, los migrantes, los refugiados, en fin, son cantidad de temas los que están presentes en las posibilidades de conflicto entre los países. Pero también existe entonces la salida, y es un poco lo que generó la corriente de pensamiento de Immanuel Kant. Es un gran pensador, un filósofo ya del siglo XX, muy importante, un filósofo del derecho, un gran autor que digamos es como el que le puso puntos y comas al discurso de Immanuel Kant, que se llamó Hans Kelsen. Hans Kelsen escribió muchas cosas, ¿no? Lo más conocido es la teoría pura del derecho, pero él escribió una pequeña obra también muy interesante, además de que tuvo enormes debates con filósofos de la importancia de Carl Schmitt, por ejemplo, ¿no? Ese texto del cual me refiero se llama La paz por medio del derecho, donde él planteaba pues una especie de gobierno mundial, gobierno global, una globalización jurídica, a partir de instrumentos de tipo legal que permitiera que la gente se fuese, digamos, acoplando, pues, a ese ordenamiento internacional y, lógicamente, los estados cedan su soberanía a ese gobierno mundial de forma pacífica a los fines, pues, de poder establecer ese orden jurídico internacional producto de esas estructuras, ¿no? Fíjense que esto va mucho más allá de las ideas de Hugo Grocio, que hablaba de la paz a través de los tratados, ¿no? Ya ponerle, digamos, puntos y comas al discurso de los tratados y generar una gobernabilidad mundial. En gran medida eso es lo que ahora representa las Naciones Unidas, con sus defectos, con sus problemas, con sus limitaciones, sus dificultades para poder generar pues una solución rápida, oportuna a todos los casos y situaciones que se le presentan, pero que también da una serie de pasos. Uno de ellos es la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia también, ¿no? Y muchos organismos como el Consejo de Derechos Humanos, y etcétera, etcétera. También organismos regionales muy importantes que están en consonancia con ello, pero que, digamos, en líneas generales la idea es
generar pues una conciencia mundial y sobre todo un cauce jurídico para resolver los conflictos. Esa es la idea que plantea Hans Kelsen en la paz por medio del derecho. Y fíjense ustedes que aunque mucha gente critique que esta paz por medio del derecho es algo lento, es ineficiente, que muchas veces los conflictos y las dictaduras prosperan a pesar de los esfuerzos de un organismo como la ONU, sin embargo eso es mucho mejor que una dictadura mundial o una dictadura de un bloque mundial. Recordemos lo que ocurrió durante la Guerra Fría con los bloques comunista y capitalista occidental, ¿no? Las tensiones que había, que eran sumamente graves, ¿no? Hoy en día no es que no haya tensiones, sino que son de otro grado, de otra naturaleza. Y en todo caso hay una mayor pluralidad de países, pero que convergerían idealmente y teóricamente en esta hipótesis de Hans Kelsen en la configuración de un gobierno mundial, y hacia allá hay que tender las cosas, o deberían tender las cosas a los fines pues de favorecer una salida pacífica a todas las tensiones y todos los conflictos que puedan generarse. Lo interesante, digamos, los procesos de Nuremberg, que digamos, a partir del cese de la llamada Sociedad de las Naciones y el nacimiento de las Naciones Unidas. Recordemos que la Sociedad de las Naciones, eso lo vimos en el segmento, en las clases anteriores, cuando hablábamos pues de que era el intento de arreglar las cosas luego de la Primera Guerra Mundial, pero solo 30 y tantos países se agruparon en ella, y eso fue realmente un fracaso, ¿no? La Sociedad de las Naciones fue creada en el Tratado de Versalles y, bueno, generó una cantidad de nuevas situaciones, pero fracasó, y ese fracaso hizo que se pensara una estructura nueva, que es la estructura de las Naciones Unidas, y dentro de ella, pues, uno de los puntos cruciales fue la creación de la Corte, el Tribunal Penal Militar Internacional para Alemania y también para el Lejano Oriente, que funcionaría pues en Tokio, ¿no?, para los temas de enjuiciamiento de los japoneses. Lo interesante de este asunto es que primero fue un acontecimiento, un hito que cambió realmente al mundo, ¿no? Muy polémico, y era natural que fuera así, por las dificultades que había inclusive para poder definir los tipos penales, para poder definir qué era eso de atentar contra el sagrado orden de los tratados, qué era eso de atentar contra la paz, cuando quiera, pues que todavía no había unas estructuras lo suficientemente consolidadas y sólidas, pero que, digamos, en gran medida la necesidad imperiosa de crear una instancia judicial que llevara a cabo los juicios hizo que se generara pues esa estructura llamada el Tribunal de Nuremberg para dar salida jurídica a los casos y sobre todo las graves situaciones que hubo en ese entonces. Creo que la importancia, de parte de lo polémico, por temas de legitimidad, por temas de tipicidad penal y de todas estas cosas, y por falta de antecedentes, es que a partir de eso se crea un gran precedente. Ese precedente ha sido el hito que luego de una evolución también muy difícil, muy complicada, muy lenta, dio lugar al Estatuto de Roma. Previamente, en el interín, hubo cortes ad hoc, hubo cortes especiales, por ejemplo, para la Yugoslavia, hubo cortes especiales para Ruanda, también cortes especiales para Camboya, Líbano, Sierra Leona, en fin, una cantidad de iniciativas, pero que hizo pensar entonces que ya no se podía seguir creando tantas cortes para cada caso que se saliera del cauce del orden jurídico internacional y que atentara contra los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Bueno, yo creo que esta pequeña introducción nos da una idea muy general de un tema tan extenso que vamos a continuar entonces en el próximo segmento. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.